Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Eni Más, informándoles siempre con la verdad. Hoy es viernes 15 de enero y así luce el panorama para este día. El presidente electo Joe Biden propone un plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares, el cual incluye fondos para individuos, gobiernos locales y estatales y empresas afectadas por las secuelas de esta pandemia. Unos 26,000 soldados de la Guardia Nacional ingresarán a Washington para garantizar la seguridad en la toma de posesión del presidente electo Biden. Estados Unidos presenta cargos de terrorismo contra los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13, que se encuentran encarcelados en El Salvador. 11 estudiantes de Brasil y Chile presentan una demanda federal contra un colegio de Iowa, acusándolo de tráfico humano y servidumbre involuntaria. Lady Gaga entonará el himno nacional y Jennifer López tendrá un número musical frente al Capitolio estadounidense durante la juramentación de Biden. Gracias por su sintonía. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares para combatir el COVID-19, acelerando la campaña de vacunación y para ayudar a paliar las prolongadas secuelas económicas de esta crisis sanitaria. La propuesta cumpliría con el objetivo de Biden de aplicar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno, al tiempo que lograría avances para alcanzar su meta de reabrir la mayoría de las escuelas para la primavera. Este plan incluye cheques de $1,400 para la mayoría de los estadounidenses que, sumados a los $600 otorgados en el más reciente paquete de ayuda, elevaría el total a los $2,000 que Biden había pedido. También extendería un impulso temporal en los subsidios por desempleo y una moratoria en los desalojos y las ejecuciones hipotecarias hasta septiembre. La propuesta del presidente electo va de acuerdo con objetivos demócratas a largo plazo, como aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora, cuando actualmente es de solamente $7.25 la hora. El nuevo plan del presidente electo traerá 1.9 trillones de dólares y se llama el Plan de Rescate para los Americanos. Esto incluye $1,400 por persona que no haya recibido un cheque de estímulos en el pasado. También incluye $400 de beneficios de asistencia para las personas que están desempleados hasta septiembre del 2021. Asistencia de renta de 25 billones de dólares en asistencia para los inquilinos, al igual a 5 billones de dólares para ayudar a pagar algunos de los gastos como la luz y el gas. Según fuentes del entorno del presidente electo, Biden quiere desterrar el concepto de que alguien que trabaje a tiempo completo sea pobre. Su propuesta también ampliaría la licencia con goce de sueldo para los trabajadores e incrementaría los créditos fiscales a las familias con niños. Este último punto facilita que las mujeres regresen a trabajar, lo que a su vez ayudaría a la economía a recuperarse. Pero las perspectivas políticas para que la propuesta sea aprobada son inciertas. También el presidente electo está muy preocupado por la comida y el acceso al alimento en nuestras comunidades. Él va a incrementar un 15% la ayuda y la asistencia de los cupones de alimento en nuestras comunidades para asegurar que cada familia tenga algo que comer. Y por último, y en especial, el sector de nuestros pequeños negociantes, que en este momento tienen sus puertas cerradas y han sufrido durante esta pandemia. El presidente electo está proponiendo 15 billones de dólares para asegurar que nuestros pequeños negocios se puedan recuperar, además de ya el plan que ya existe del PPP, donde nuestros negociantes pueden tener ayuda con préstamos de los bancos. Sabemos que este es un plan nuevo. Entendemos que nuestra responsabilidad es llevar esta información a nuestra comunidad y esperamos que trabajando con el presidente electo Joe Biden, nosotros podamos traer una recuperación digna que se merece nuestra comunidad. Cabe mencionar que en un comunicado conjunto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, elogiaron a Biden
por incluir prioridades liberales, señalando que se movilizarían rápidamente para aprobar la iniciativa, pero los demócratas tienen ventajas con márgenes estrechos en ambas cámaras del Congreso y los republicanos se opondrán a cuestiones que van desde aumentar el salario mínimo hasta proporcionar más dinero a los estados, al tiempo que exigirán que se incluyan sus prioridades como una protección de responsabilidad civil para las empresas. El plan del presidente electo Biden, como mencioné anteriormente, también busca combatir el nuevo coronavirus, destinando $400 mil millones a la lucha contra la pandemia y financiando también la contratación de 100,000 trabajadores de salud pública. Unos $20 mil millones serían asignados a un enfoque más disciplinado en la vacunación, sumándose a los $8 mil millones ya aprobados por el Congreso. The vaccine rollout in the United States has been a dismal failure thus far. Tomorrow, I will lay out our vaccination plan. Biden ha propuesto instalar centros de vacunación masiva y enviar unidades móviles a zonas de difícil acceso. Con ese fin, el demócrata anunció el nombramiento del ex jefe de la Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, David Kessler, como jefe científico de la campaña de vacunación. Kessler, un pediatra y abogado, ha actuado como copresidente de la Junta Asesora de Biden sobre la pandemia de coronavirus y ha destacado la necesidad de responder a los temores públicos sobre la seguridad de la vacuna, lo cual es crucial para acelerar la campaña de vacunación de millones de personas. La rápida expansión de la campaña de vacunación del COVID-19 para incluir a personas de edad avanzada en esta nación está causando graves problemas en varios estados debido a la abrumadora demanda de las vacunas. En Mississippi, el Departamento de Salud Estatal dejó de aceptar citas el mismo día que empezó a darlas debido a un repunte monumental en las solicitudes. Muchos tuvieron que esperar horas para reservar sus vacunas a través de un sitio web del estado o de un número telefónico gratuito el martes y miércoles, y otros fueron sacados del sitio por problemas técnicos y tuvieron que empezar con el proceso de nuevo. En California, los condados suplicaban que les enviaran más dosis de la vacuna para poder llegar a millones de sus ciudadanos de edad avanzada. Los hospitales en el sur del estado se quedaron sin citas disponibles en cuestión de horas y las líneas telefónicas colapsaron en Georgia. Hasta hace unos días se había dado prioridad a los trabajadores de salud y a los pacientes de asilos para ancianos, pero con la autorización de la administración Trump, los estados ahora han incluido a muchos de los 54 millones de ancianos del país con la edad mínima de 65, 70 o 75 años de edad. El jueves, el estado de Nueva Jersey expandió su programa de vacunación para incluir a las personas de entre 16 y 65 años con ciertas afecciones médicas, incluidos 2 millones de fumadores, quienes son más propensos a tener complicaciones de salud. Actualmente, según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de 389,000 personas han muerto por el COVID-19 y más de 23 millones de personas han contraído esta pandemia en los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, más de 11.1 millones de estadounidenses, o más del 3% de la población, ya recibieron su primera dosis de la vacuna. Y el objetivo de inocular a entre el 70 y el 85% de la población para lograr una inmunidad colectiva y superar el brote aún está lejos de cumplirse. El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris se preparan para ser juramentados en una ceremonia que se realizará el próximo miércoles en Washington, D.C. Para ello, las autoridades han aumentado las medidas de seguridad, incluyendo el despliegue de soldados de la Guardia Nacional provenientes de diferentes estados de esta nación, que ingresarán a la capital del país para ayudar a las fuerzas del orden de Washington, D.C. Se estima que unos 26,000 efectivos de los 50 estados del país, así como del Distrito de Columbia, estarán presentes. Los funcionarios habían dicho inicialmente que se necesitarían hasta 20,000 soldados, pero dijeron que el número final aumentó
debido a solicitudes adicionales de las agencias policiales locales. Hasta el jueves, había cerca de 7,000 miembros de la Guardia Nacional en Washington y miles más estaban en camino. Las autoridades dijeron que entre 3,000 y 4,000 de esos soldados estaban armados, pero más lo estarán para la ceremonia de juramentación, tanto con armas largas como con pistolas, especialmente los miembros de la Guardia Nacional asignados a los alrededores del Capitolio de los Estados Unidos. La duración de las misiones puede variar, pero el Departamento de Defensa autorizó la presencia de los efectivos por hasta 30 días, tanto para dar seguridad en la toma de poder como para supervisar las protestas circundantes. Ante la alerta del FBI sobre posibles protestas y actos de violencia en los 50 estados de la nación, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York ha dicho que no hay amenazas creíbles de violencia en la Gran Manzana, pero aseguran estar preparados para enfrentar cualquier situación. Un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo al periódico El Diario La Prensa que desde ahora y hasta la toma de posesión tendrán una presencia sólida en las propiedades del presidente saliente, incluyendo la Torre Trump en la famosa Quinta Avenida, y que después de la toma de posesión reevaluarán su postura de seguridad. El jefe de la uniformada, Terrence Monahan, informó a medios locales que diariamente los oficiales se están entrenando para lidiar con el clima de tensión. Bueno, el ataque de la semana pasada en el Capitolio, yo creo que ya despertó el país a la amenaza de la derecha extrema y sabemos que no fue el fin de esa amenaza, sino posiblemente el comienzo de una serie de ataques. Y se espera que podría haber hasta blancos en Nueva York, especialmente en los edificios públicos. Así que el policía de Nueva York ha anunciado que va a estar muy presente de aquí al día miércoles con muchos más oficiales alrededor del ayuntamiento y otros edificios públicos en Manhattan y en la ciudad de Nueva York. Y además está mandando a 200 oficiales a Washington para los eventos planeados para el miércoles, lo cual también me parece apropiado. En la Gran Manzana, entre los lugares que contarán con más seguridad los días previos al 20 de enero y ese mismo día, están el edificio de la alcaldía en el Bajo Manhattan, la Trump Tower y el Trump International Hotel en Columbus Circle. Pero además de esos lugares y otros edificios federales y las cortes en la Gran Manzana, las autoridades también aumentarán su presencia en lugares públicos de los 5 condados, como Union Square y Washington Square Park, al igual que en Times Square en Manhattan. Es triste que esto sea necesario, que en un país democrático la toma de posesión fuera algo tan complicado, con tanto peligro, pero lamentablemente así es, debido a Donald Trump y todos los que apoyan a él, y especialmente los que estaban atrás de la violencia de la semana pasada. Así que Nueva York va a estar preparado durante esta época difícil, pero me siento bien que sí, esto va a estar bien en Nueva York. Tenemos que estar vigilando siempre, pero creo que todo va a salir bien gracias al hecho de que hemos despertado esta amenaza tanto en Nueva York como alrededor del país. Medidas similares se han implementado en otras partes del estado, especialmente después de que la semana pasada una protesta cerca de la sede de la legislatura estatal en Albany resultó en un doble apuñalamiento, después de que presuntos partidarios de Antifa se enfrentaron con miembros de los Proud Boys durante una manifestación en apoyo al presidente Trump. Desde entonces, docenas de policías estatales, incluyendo algunas unidades caninas, han estado patrullando los alrededores del Capitolio estatal. Desde antes de las elecciones, componentes policiales recibieron capacitaciones especiales para actuar en contra de manifestaciones o protestas violentas que se esperaban en la ciudad por seguidores de Trump y Biden ante el resultado de los comicios. Y tras el violento asalto al Capitolio la semana pasada, el Departamento de Policía de la ciudad envió más de 200 oficiales a Washington para formar parte
del dispositivo de seguridad de los eventos relacionados con la toma de posesión del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó al Departamento de Policía de la ciudad acusando a los agentes de usar fuerza excesiva al reprimir las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial que se realizaron el año pasado. James dijo que ese trato es parte de un patrón de abuso de larga data que ha sido causado por capacitación, supervisión y disciplina inadecuadas. La demanda incluye decenas de ejemplos de supuestas faltas de conducta durante las manifestaciones realizadas en la primavera por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis. Entre esas faltas, la fiscal estatal mencionó el uso de gas irritante y porras contra los manifestantes, acorralar a los manifestantes durante tiempo prolongado para agotarlos y arrestar a médicos y observadores legales. My office filed a lawsuit against the mayor of the city of New York, and the leadership of NYPD to end its pattern of using excessive force and making false arrests against New Yorkers during largely peaceful protest. Encontramos un patrón de prácticas profundamente preocupantes e ilegales que el Departamento de Policía de Nueva York utilizó en respuesta a estas protestas en gran parte pacíficas, dijo James en una conferencia de prensa en la que anunció la demanda. La demanda de James es la segunda acción legal importante que se deriva del manejo de las protestas por parte de la Policía de Nueva York. En octubre, la Unión de Libertades Civiles de la Gran Manzana y la Legal Aid Society demandaron a la ciudad en nombre de los manifestantes que dicen que la uniformada los agredió y que abusó de su poder. El trabajo de policía de por sí, de manera rutinaria, siempre es peligroso, pero ahora se agudiza más con lo que está pasando a nivel político y esa percepción de que el policía, lo que se vende en los medios, que es abusivo y todo esto, pero nada, súper alerta que deben estar los oficiales. Es un trabajo riesgoso que todos asumimos como responsabilidad, como guardianes de la democracia. Y eso es, ¿no? El policía seguirá haciendo su trabajo, seguirá defendiendo a esos mismos que le quieren quitar el presupuesto. El policía siempre va a hacer su trabajo, salvaguardar vidas, la propiedad de nuestros ciudadanos, pero si Dios quiere, pues esperando este nuevo año, pues que empiece a cambiar esta cultura y que los políticos pues se reexaminen, que miren esas medidas antes de imponer algunas políticas, pues que se debe consultar al policía, se debe consultar al experto, se debe consultar a la comunidad. Y esperemos que esto tenga un final ya muy positivo comenzando este nuevo año. Ojalá que sean buenos cambios para todos y evidentemente en medio de una pandemia, ¿no? Creo que el pueblo ya está ansioso de trazar, regresar a un camino, ¿no? Donde nos sentamos como ciudadanos seguros. Anteriormente, el gobernador Andrew Cuomo dio a la fiscal James la autorización para investigar si los policías de la ciudad abusaron de la fuerza para sofocar los disturbios y hacer cumplir el toque de queda nocturno ordenado por el alcalde Bill de Blasio. La fiscal emitió un informe preliminar en julio que citaba una clara ruptura de confianza entre la policía y la ciudadanía. James ahora promueve reformas que incluyen el nombramiento de un monitor que supervise las tácticas policiales en futuras protestas y una orden judicial que declare que las políticas y prácticas que utilizó el departamento durante las protestas del 2020 fueron ilegales. Seguimos con noticias internacionales. Fiscales estadounidenses anunciaron cargos de terrorismo contra líderes de la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13 que se encuentran encarcelados en El Salvador, acusándolos de ordenar asesinatos y de otros delitos estando detrás de las rejas. Según los fiscales, las instrucciones de los 14 acusados, todos miembros de un grupúsculo conocido como Ranfla Nacional, han resultado en una ola de violencia en El Salvador, Estados Unidos y en otras partes del mundo. El secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, dijo que los cargos presentados en Nueva York, que forman parte de una batida impuesta en gran medida por el presidente Trump,
representan la acusación de mayor alcance y más amplia contra la MS-13 y su mando y estructura de control en la historia de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense definitivamente tiene el derecho, y lo ha hecho antes, de poner cargos a personas fuera de este país, hasta personas que están en cárcel fuera de este país. El último que todo el mundo sabe, obviamente, es el Chapo. Estas personas van a estar cargadas con asesinatos, con narcotráfico, con secuestro, con sexuales violentas, con muchos cargos. Y por eso, cuando hay líderes de una organización como esta, el M13, ellos también pueden cargarlos con terrorismo doméstico, porque están básicamente terrorando el país entero, sino cierta parte del país. Esto se ha puesto específicamente en Suffolk County, Long Island, parte de Nueva York, donde han visto muchos asesinatos y muchas otras cosas violentas que está pasando. El gobierno federal ahora se ha puesto en una posición para asistir a, por ejemplo, Long Island y el resto del país con este gran problema de líderes de otros países, El Salvador en específico, que están en la cárcel, que puedan mandar órdenes a gente aquí en este país. Un acta de acusación imputa a los indiciados varios cargos de asociación delictuosa, alegando que organizaron planes para el tráfico de drogas y para extorsionar utilizando a miembros de la pandilla que se encuentran en suelo estadounidense para recaudar dinero y apoyar actividades terroristas en El Salvador. Al grupo también se le acusa de haber ordenado un ataque que resultó infructuoso contra un agente del FBI que investigaba a la pandilla. Los documentos entregados a la corte también señalaron que MS-13 utilizó $600,000 de ganancias por actividades ilícitas para comprar ametralladoras, lanzacohetes y otras armas para llevar a cabo ataques contra la policía y para financiar actividades terroristas en El Salvador. Las autoridades estadounidenses dijeron que estaban explorando formas para traer a los acusados a Nueva York para que enfrenten un proceso judicial. Estas personas pueden llegar cargos empezando de 5 a 15 hasta 25 años, si es asesinato, hasta de por vida. Y la mejor manera de protegerse es que los padres vean a los hijos, sepan lo que están los hijos haciendo, que no se metan en esas pandillas, porque nada bien va a salir de eso, y que tengan buen ojo a dónde están, con quién están y qué es lo que están haciendo. Y si ven cualquier actividad, reportarla inmediatamente a la policía y dejen que ellos hagan su investigación, y si determinan que sí, que esto es un acto de una ganga, arrestar a las personas y pasarle la información al FBI para que ellos puedan hacer un caso federal y asistir en el caso que está pasando ahora mismo. Según la Fiscalía, los líderes de la MS-13 también buscaban crear alianzas con organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cartel de Sinaloa, operado por Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos luego de haber sido declarado culpable en 2019 de cargos de asociación delictuosa para el tráfico de droga. En respuesta de cómo lo que va a hacer la administración Biden, él no ha dicho nada sobre las gangas, sobre la violencia. Veremos a ver. Yo creo que va a ser una cosa súper diferente a la presidencia de Trump, y espero que él le dé más apoyo a la policía y a las agencias federales para que paren esta violencia que obviamente está aterrorizando muchas comunidades.
En México, la Fiscalía General anunció que no encontró evidencias que demuestren que el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, tuviera vínculos con el narcotráfico, como argumentaron autoridades de Estados Unidos para detenerlo varias semanas antes de entregarlo al gobierno mexicano. En un comunicado, la Fiscalía señaló que, tras no encontrar ningún elemento en contra del general Cienfuegos, decidió no iniciar ningún proceso penal. Pocos esperaban que México, en realidad, enjuiciara al ex jefe del ejército, en parte porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dependido de este más que cualquier otro mandatario reciente y le ha confiado no solo asuntos de seguridad, sino también proyectos de infraestructura y hasta la operación de aeropuertos y trenes. Cienfuegos fue responsable del ejército entre 2012 y 2018 durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y fue detenido en octubre en Los Ángeles bajo acusaciones de participar en una red internacional de tráfico de drogas. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H2 a traficar heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa y que los mensajes interceptados demostraron que éste realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos. Sin embargo, una jueza estadounidense accedió en noviembre a retirar los cargos en una decisión inusual, pero tomada luego de supuestas amenazas de las autoridades mexicanas. 11 estudiantes de Brasil y Chile presentaron una demanda penal federal acusando de tráfico humano y de servidumbre involuntaria a un colegio comunitario de Iowa, a una agencia de empleo, a un fabricante de comida para mascotas y a una compañía empaquetadora. La demanda señala que el Western Iowa Tech Community College y la compañía J&L Staffing atrajeron a los estudiantes a Iowa en 2019 bajo un programa de intercambio solo para asignarles empleos en fábricas que carecían de valor educativo y que no tenían relación con el campo de estudio. Los estudiantes dicen haber recibido una paga considerablemente inferior a la de los empleados estadounidenses y parte de su dinero fue deducido de sus salarios para financiar sobornos al colegio comunitario y a la agencia de empleo. Ahora exigen que el colegio cumpla su promesa de proveerles educación. Una portavoz del colegio comunitario rechazó las acusaciones, mientras que una de las empresas dijo que no estaba enterada de la demanda y que no podía hacer comentarios sobre litigios sin resolver. En Indonesia, al menos 34 personas perdieron la vida tras un potente terremoto que sacudió a la isla de Celebes poco después de la medianoche del viernes, derribando viviendas y edificios y provocando deslaves. Más de 600 personas resultaron heridas durante el sismo de 6.2 grados de magnitud que hizo que la gente huyese de sus casas en horas de la noche. Las autoridades siguen recopilando información sobre la magnitud de los daños personales y materiales en las zonas afectadas. Horas después del temblor, había reportes de mucha gente atrapada entre los restos de los inmuebles derrumbados. Los socorristas dijeron que necesitaban excavadoras para salvar a los atrapados bajo los escombros. Según informes, el sismo dañó parte de un hospital y los pacientes fueron trasladados a carpas de emergencia instaladas en el exterior, mientras que unas 15,000 personas fueron evacuadas a albergues temporales. Cerramos con una noticia alentadora. El próximo miércoles, varias estrellas musicales y de Hollywood participarán en la ceremonia de juramentación del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Lady Gaga entonará el himno nacional y Jennifer López tendrá un número musical frente al Capitolio estadounidense. En la víspera se informó que Tom Hanks presentará un especial de televisión de 90 minutos para celebrar la investidura de Biden, en el que participarán Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ann Clemons. Durante la toma de posesión, el reverendo Leo O'Donovan, ex rector de la Universidad de Georgetown, recitará la invocación, mientras que el juramento de fidelidad a la bandera será liderado por Andrea Hall, una capitán de bomberos de Georgia.
También habrá una lectura de poesía de Amanda Gorman, la primera joven poeta laureada nacional. Así terminamos esta edición de Nico Más. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias. El lunes los espera en Nico Más. Hasta la próxima.